¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la migración forzada, un producto neoliberal, se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Alberto Cremonte, comunicador social y catedrático universitario directamente desde La Plata, Argentina. Alberto Cremonte, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Siempre un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Alberto, respecto al tema inmigración, migrantes, inmigrantes, tengo acá este libro. Este libro tiene como autor a Suketu Mehta. El libro dice: esta tierra es nuestra tierra. Y escribió un artículo en el New York Times que paso a transcribir algunas frases del artículo. Dice textualmente: ¿por qué los migrantes deben respetar las fronteras de Occidente? Occidente nunca respetó la de ellos. Agrega: las cuotas de inmigración deberían estar basadas en cuanto el país anfitrión ha arruinado otros países. Sigue: hoy, 1/4 billón de personas son migrantes. Se desplazan porque los países ricos les han robado el futuro a los países pobres. Guatemaltecos y hondureños tratan de entrar a Estados Unidos, que les vende arma y les compra drogas. Van a Estados Unidos porque Estados Unidos fue a sus países antes. ¿Tu reacción? Bueno, en principio, yo, coincido en gran parte con lo que dice el compañero que escribió el libro y que escribió este artículo en el New York Times. Lo que sí difiero es quien nombra tiene el poder, digo, ¿no? Y ya la palabra migrantes, a mí en nuestro análisis desde el sur global y desde la geopolítica del sur global, nos hace un poco de ruido, sobre todo teniendo en cuenta que la migración de la cual estamos hablando, y creo que entiendo es el punto hacia donde vamos, es una migración forzada, ¿sí? Entonces, llamarlos migrantes con esa palabra, migran las golondrinas, digo, ¿no? Pero por una cuestión de que van de un lado a otro. Lo que nosotros hablamos es de desplazamiento de personas, digamos. Son personas desplazadas e incluso refugiadas, digo, ¿no? Hay una diferencia en cuanto al concepto, digo, ¿no? Esto que vos decías en Guatemala o en México o en África, o lo que vimos ahora en la semana pasada en Ceuta, son personas que se desplazan, digamos, son desplazadas y desplazados de su lugar de origen. Digo, no es que migran porque buscan un mejor clima o porque buscan, sí van a buscar un nuevo futuro claramente, pero porque están obligados a eso, digo, ¿no? Me parece que en principio disiento con el compañero autor en ese sentido. En el resto, digamos, en el resto de la conceptualización está bien, digamos. ¿Está bien o está perfecto? No, está perfecto, digamos. Me parece que justamente cuando nosotros hablamos de que Occidente no respeta las fronteras y sin embargo aquellas personas desplazadas tienen que respetar esa frontera, digo, me parece que cuando Estados Unidos o cualquier potencia mundial establecen las reglas de juego del mercado, sobre todo, digo, me parece que el mercado en este mundo capitalista y cada vez más girado a la derecha impone reglas. Nosotros, sobre todo los de piel marrón, como nos gusta decir, tenemos que respetar esas reglas. No entiendo por qué, digamos, no sería lógico. Sin embargo, es lo que viene ocurriendo, digo, ¿no? El muro de Trump, o la Franja de Gaza, o Ceuta y Melilla. Digo, los ejemplos son alrededor del mundo y siempre en que tiene que respetar las reglas de no transgredir esa frontera es aquel que, apretado, si se quiere, por el mercado global, se ve en las circunstancias de tener que buscar un nuevo horizonte. Y el tema también, los que son los críticos más duros respecto a esa visión justamente que tratan de vender los gobiernos de derecha o ultraderecha de Occidente, las críticas dicen que no son hipócritas, sino son perversos. ¿Por qué? Porque crean el fenómeno
como tú le quieras llamar, de desplazados, de migrantes, de personas que están obligados a salir de sus lugares. Y ahora la versión más, entre comillas, moderna, que lo vemos en Estados Unidos con el ICE. El ICE es el Servicio de Aduanas y Inmigración, que el politólogo español Juan Carlos Monedero ha llamado al ICE la Gestapo de Trump. Trata de poner a estos migrantes que en definitiva llegaron como pudieron, como una amenaza a la seguridad nacional, prácticamente ligados al terrorismo. Y en lo mismo pasa Europa con los candidatos ahora próximos a las elecciones, por ejemplo en Francia con Marine Le Pen y compañía, en donde el enemigo del Estado, el enemigo del país, es este señor desplazado, que está desplazado, como dice precisamente el artículo que te decía, como consecuencia de que ellos fueron a sus tierras antes y ahora están recibiéndolos. Entonces el tema es, ¿cómo, te pregunto, han transformado esta hipocresía o esta perversidad de crear seres humanos que se tienen que desplazar, y cuando llegan a esos países dicen que es la causa de todos los males? ¿Cómo lo están usando políticamente? Claro, bueno, ahí hay también en esto, como vos lo planteás, Jorge, sobre la hipocresía, digo, también lo que ningún analista o ningún político o ningún Estado de las grandes potencias, y sobre todo de Occidente, dicen, es que esos migrantes o desplazados, lo ponemos en esos dos términos, cuando llegan a estos países, la parte necesaria, y ahí entra en juego la parte, digamos, cuándo a un Estado le sirve y cuándo no, hay una parte de esa población que es necesaria y es la mano de obra barata que utiliza, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Europa, digo, España o Francia o Italia incluso, se nutren de esa mano de obra que la aportan estos desplazados, digo, ¿no? Entonces, bueno, también ahí el capital donde es hipócrita dice, bueno, acá no pueden pasar. Bueno, no pueden pasar ¿quiénes? Digamos, no pueden pasar ¿cómo? Porque seguramente Estados Unidos también, más allá de esto que comentás del ICE, que me parece que es real, digamos, que Estados Unidos está tomando a partir de la creación del ICE, esta fuerza de choque que tiene Donald Trump, ha tomado a las personas migrantes, sobre todo aquellos que van desde Latinoamérica, como una amenaza al Estado. Listo, sí, fenómeno. Ahora, todos aquellos migrantes que trabajan en Miami, que son latinos, me parece que, bueno, justamente ahí es donde está la hipocresía del sistema, digo, ¿no? Y la hipocresía del sistema, según Suketu Mehta, lo resume de alguna forma en esta frase, dice, se desplazan porque los países ricos les han robado el futuro a los países pobres. Esa parte, cuando tú vives en Occidente, esa parte no existe. Plantean esto perverso de tal manera de que empieza en el momento que pasa en la frontera. Tú lo has visto con Ceuta hace pocos días. Es decir, esto lo venden, lo empaquetan los medios de comunicación de tal manera que el victimario es la víctima. Es decir, ¿cómo lo ves tú como sociólogo, como estudioso de este fenómeno? Bueno, en principio, si nos planteamos como para que nuestros oyentes y televidentes tengan un ejemplo fresco, digo, lo que pasó con Ceuta, en Ceuta la semana pasada, es justamente una consecuencia de un sistema que Europa se niega a reconocer, pero que sin embargo utiliza, y que Marruecos como llave o como puerta de acceso también se niega a reconocer y también utiliza, digo, ¿no? Entonces, por un lado, Marruecos utiliza este desplazamiento de personas para presionar a Europa y sobre todo a España para que España tome algunas medidas que
que favorecen al Reino de Marruecos, lo primero que dijo fue, bueno, hay que financiar al Estado marroquí para que pueda sostener y solventar a estos migrantes que no quieran pasar a Ceuta. Entonces, claramente ahí tenemos un choque de intereses, si se quiere, entre lo que el sistema crea y lo que el sistema reconoce como creado propiamente dicho. Y después, bueno, lo que el sistema hace para rechazar esto que todos dicen. Nosotros, como analistas, hemos podido ver, a partir de lo de Ceuta, un tratamiento del tema muy superficial, donde todas estas cosas que estamos charlando contigo no las van a decir. Digamos, he escuchado que, bueno, que esto que pasó en Ceuta se dio porque el clima era favorable y porque las condiciones del mar eran favorables para el paso. Nada dicen de que estas personas desplazadas son parte de un sistema perverso, si se quiere, de manejo político, de presión de un Estado hacia otro o hacia una comunidad. Incluso hay una lectura hasta política, y es que la mano derecha del monarca de Marruecos, que tiene el sobrenombre, lo apodan el virrey, como hay elecciones próximas este año, está usando este fenómeno de abrir, digamos, la frontera para vender la idea de que él maneja el tema a su favor de la migración, es decir, según como sopla el viento, los utilizan a los migrantes a su favor o en contra. Exactamente. De hecho, si nos corremos tiempo hacia atrás, el último acontecimiento que hubo en Ceuta y Melilla fue en el 2021, en el cual todos recordarán aquellas imágenes tenebrosas de gente apilada muerta contra una reja. Digo, Marruecos presiona a España y España cambia su posición con respecto al Sáhara Occidental, con respecto a la independencia o de la República Árabe Saharaui. Hoy lo hace porque España firma unos acuerdos con Argelia sobre el gas. Entonces, hay toda una cuestión política que no podemos dejar de tocar, Jorge. Nosotros, que nos plantamos desde el sur global, no podemos dejar de decir estas cosas porque justamente son las que cambian el arista del análisis, ¿no? Alberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alberto Cremonte directamente desde La Plata, en Argentina. Alberto es comunicador social, docente en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata, especializado en África subsahariana y África del Norte. Estamos hablando sobre la migración forzada y preguntándonos, ¿es un producto neoliberal? Ya regresamos. Continuamos hablando con Alberto Cremonte directamente desde La Plata, Argentina. Estamos hablando sobre si la migración forzada es un producto neoliberal. Alberto es comunicador social y docente en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata, especializado en África subsahariana y África del Norte. Y ahora, cuando estamos hablando, digamos, de lo que es este desplazamiento forzado o migración forzada, como estábamos hablando en el primer segmento, Alberto, este ultraderechista también chileno, este señor Kast, está también ya hablando del tema de la migración y usando la migración para vender la idea de la mano dura. Claro. Bueno, es que una cosa justamente trae la otra, digo, ¿no? Cuando esto que hace Katz no es nada más ni nada menos que copiar, si se quiere, el modelo que está imponiendo el ICE en Estados Unidos, digo, ¿no? A través de la mano dura, mayores controles, mayores, incluso, Milei lo ha planteado acá en Argentina también, digo, ¿no? De poder, de
eliminar, si se quiere, aquellos cruces fronterizos con Bolivia o con Perú, o con Chile, digamos, cuando la mano de obra o aquellos migrantes que no tienen sus papeles en regla, y esto lo ponemos entre comillas, a ver si todavía creemos que somos un vehículo o una casa que tenemos que tener papeles, digo, ¿no? Cuando las personas no tienen estos papeles en regla, bueno, claramente cualquier Estado, según Katz o según Milei, puede ejercer poder sobre estas personas, digo, ¿no? Entonces, y es un modelo copiado desde la ultraderecha a la cual se está girando nuestra América, cada vez más girado, digo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Colombia y Ecuador en este último momento, y Perú sobre todo también. Entonces, no tenemos que acostumbrarnos a esto, digo, ¿no? Me parece que este modelo que nos están imponiendo y nos están queriendo imponer cada día más, justamente lo que va a lograr es la partición, si se quiere, social, entre la diferenciación cada vez más grande entre pobres y ricos, y aquellos que puedan establecerse en un territorio, y aquellos que, para poder tener un poquito, ni siquiera mucho, un poquito de condiciones mejores de vida, tengan que desplazarse hacia otro país, hacia otra frontera, para poder buscar eso. Eso que el capitalismo nos muestra en una pantalla, o nos muestra, digamos, grandilocuentemente, a lo cual perseguimos como una zanahoria dentro del caballo, digo, ¿no? Lo perseguimos, pero nunca lo vamos a alcanzar, digo. Me parece que pasa por ahí la cosa. Y en ese sentido, tú lo estás afirmando, es decir, estás viendo que hay un incremento, un aumento en cuanto en nuestra región de ese discurso de odio, de tratar de culpar por todos los males al tema de los migrantes o los desplazados. Exactamente. Lo que ocurre, sobre todo con un ejemplo claro acá en Argentina, que tenemos mucha migración de los países limítrofes, digo, sobre todo Bolivia, de Paraguay, y cuando los números económicos no le dan al país por apriete del Estado y por achicamiento del Estado y por desfinanciamiento del Estado, enseguida el argentino medio, aquel argentino de bien, como dice nuestro presidente, empieza a culpar a la migración porque les viene a robar el trabajo, o les viene a robar el lugar en la fila en el hospital público, o les viene a robar el pupitre en una universidad, digo, ¿no? Jamás ese argentino medio va a decir que nosotros fuimos y le robamos a ellos algo antes, ¿verdad? Eso no existe. Exacto, no, eso no va a ocurrir nunca. Porque además, ese argentino medio que dice eso, ni siquiera es aquel que va, o digo la mayoría, ¿no? Aquel que ocupa ese banco de la universidad, o aquel que ocupa ese lugar en la fila del hospital público, o aquel que hace la tarea que viene a hacer el migrante. Digo, ¿no? Eso está clarísimo. Digo, nosotros acá, la mano de obra, por ejemplo, en la construcción, que estamos muy acostumbrados a que sea o paraguaya o boliviana, o incluso la migración interna, digo, ¿no? De muchas provincias, es porque aquel que se cree que es un argentino bien, no va a agarrar la pala y el pico. Digo, no todos, digo, no está bueno generalizar, pero pasa por ahí, digo, cuando los estados se achican y cuando la pobreza aumenta y nos vemos apretados en ese sentido y perdemos nuestra fuente laboral, no porque haya más migrantes, sino porque un empresario o un Estado no permite las condiciones para que una empresa crezca y nos echan de nuestro trabajo, le vamos a echar la culpa al migrante que tiene un trabajo distinto al nuestro, ¿sí? No es que va a ocupar nuestro lugar en la empresa. También estamos viendo, Alberto, un fenómeno que tú, que como experto también en el tema de África lo estás viendo, que desde Estados Unidos están exportando, entre comillas, o sea, sacando de circulación a migrantes que los montan en un avión, algunos de ellos incluso centroamericanos. Había un caso específico de uno que pudo identificarse, que lo metieron en un avión y lo mandaron a África. Bueno, este modelo que bien dice Jorge, también lo está haciendo el Reino Unido con aquel barco, tipo una cárcel flotante, digo, donde ponían los migrantes, o los aviones que también el Reino Unido enviaba a Ruanda con los migrantes devueltos. Y todo esto tiene una lectura que es
que África particularmente, ya que nos metemos en el continente en el cual soy experto, o entre comillas soy experto, en el cual puedo hablar por lecturas, digo, lo que no se dice de eso es que las potencias mundiales, Estados Unidos y las demás potencias extranjeras, vienen a saquear los recursos naturales de un continente rico, ¿sí? Los países africanos no son pobres, son empobrecidos por un sistema de saqueo, por un sistema de expolio, en el cual los recursos naturales cada día fueron llevados a través de guerras, a través de violencia, a través de extremismo, a través de terrorismo, digo, son saqueados de esa forma, y los estados africanos recién hoy están tomando cartas en el asunto, nacionalizando minas, poniéndose, buscando la forma, y esto tardará muchos años, digo, ¿no? Buscando la forma de agregar valor a ese producto, que no salga como una piedra, sino que salga como un producto elaborado, y a partir de ahí darle trabajo al africano, digo, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Entonces ahí es donde, dentro de muchos años, y ojalá esto ocurra, vamos a poder hablar que el africano no va a necesitar tener que ir a buscar un mejor futuro en Europa, sino que su futuro va a estar en su propia tierra, labrándola o siendo parte de una empresa que le agregue valor al litio, al coltán, al cobalto, al cobre, al petróleo. ¿Tú dirías que para, de alguna forma, pintar con pinceladas muy gruesas, hoy por hoy el mundo todavía tiene a África como, o sea, el mundo no, el norte global tiene a África como una colonia y América Latina como otra colonia para saquear? Sí, sí, claramente, eso también también está ocurriendo en nuestra América, y también ocurre, bueno, en África claramente, una descolonización incompleta, más allá de que los países sean independientes. Hoy por hoy la totalidad de África es independiente de aquellas viejas metrópolis, pero la colonización sigue siendo financiera, sigue siendo económica, sigue siendo a través de estos negociados. Digo, uno toma, por ejemplo, la República Democrática del Congo y la región de Grandes Lagos, con sus yacimientos de coltán, de cobalto, de litio, donde el interlocutor con Occidente, que es quien se viene a llevar ese material, no es el Estado congoleño, sino son los insurgentes del M23, o lo es Ruanda indirectamente. Digo, a Occidente le conviene caotizar esa región, sembrar caos a través de la insurgencia, a través del terrorismo, porque le es más barato y más fácil negociar con un ejército irregular, como lo es el M23, que negociar Estado a Estado. Entonces, también estas cosas son las que ocurren en Sudán. Digo, la guerra de Sudán no es más que una guerra por el oro sudanés. ¿Y quién se lleva el oro sudanés? Emiratos Árabes Unidos, que además colabora con una de las dos facciones, también porque caotizar esa región implica poder llevarse el oro y que nadie lo discuta, digo, ¿no? Entonces, bueno, esa colonización financiera, económica, industrial, todavía somos sujetos de eso. Nos pasa con el litio en nuestra región norte, o en Chile, o en Bolivia, nos pasa con el litio, nos va a pasar con el agua, nos está pasando con el gas. Digo, hoy que tenemos a los popes de la tecnología jugando al ajedrez en las plazas bonaerenses, no están acá porque les gusta el clima, digo. Están acá para llevarse o poder negociar más de cerca los negocios con el agua, con el gas, con el petróleo. Para finalizar, Alberto, entonces sería hipócrita, sería perverso seguir consumiendo este discurso que los medios de comunicación masivos repiten y repiten, que los desplazados, o como tú dices, los migrantes forzados, son los responsables de todos estos males sociales que en sí tiene la propia sociedad. Claro, es un poco lo que te decía con respecto a Ceuta. Es un sistema perverso que ha creado Occidente a través de las medidas del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, a través de la presión que ejercen estos modelos económicos implantados,
mundo que obligan a los estados a achicarse, a hacerse cada vez más chiquitos, cada vez dar menos respuesta de lo público sobre lo privado, y que obligan a estas personas a tener que desplazarse buscando un poquito de mejor vida. Ni siquiera es que van a esto de ir a hacerse la América, que se nombraba hace unas décadas atrás, digo, hoy ya no ocurre, digo, no, nadie se va a hacer la América a ningún lado, digo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que reconocer, o nosotros, digo, desde el sur global, aquellos que nos plantamos y analizamos geopolítica desde el sur global, decimos esto: Occidente es el creador de las situaciones y de las condiciones necesarias para que esto siga ocurriendo. En tanto y en cuanto nosotros, como nuestra América, o como África, como habitantes del sur global, no seamos carne, no tengamos esa conciencia clasista, si se quiere, va a ser muy difícil que esto cambie. No es muy alentador lo que digo, entiendo que no, pero me parece que también hay que decirlo, es parte de la realidad en la cual estamos inmersos. Alberto Cremonte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, siempre es un placer estar contigo, así que bueno, nos veremos en un próximo programa.